puede hacer un corazón sano. Ya, Majo, pasa pues a la etiología. Bueno, entonces, con respecto a la miocardiopatía, a la miocarditis aguda, perdón, vamos a tener en la etiología que esta se va a poder causar, esta va a tener causantes infecciosos y no infecciosos. Hablando primero de los infecciosos, vamos a tener entre los agentes virales, los principales tenemos los enterovirus, de esa familia especialmente los Coxsackie-virus, y también tendremos los parvovirus B19. Bueno, entonces hablando, como ya les dije, de los agentes infecciosos, de las infecciones por virus, vamos a tener que esta es la principal causa. Los agentes infecciosos por virus es la causa principal y la más frecuente. Y en estudios recientes lo que se ha verificado es que el Coxsackie-virus es el principal virus causante de esta. También vamos a tener infecciones por bacterias. Entonces, hablando en infecciones por bacterias, vamos a tener que un agente bacteriano también puede causar lo que es la miocarditis aguda. Entonces se puede dar que se va a activar la respuesta inflamatoria y se va a dar invasión directa del germen o liberación de toxina. Vamos a tener un ejemplo claro que es la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad zoonótica, esta es causada por Borrelia burgdorferi, y esta enfermedad produce el 10% de los casos de afectación cardíaca. Y entre estas, el síntoma más frecuente es la aparición de una interrupción parcial o completa de la transmisión de impulsos procedentes de aurículas a ventrículo, es decir, que se daría un bloqueo auriculoventricular. Luego vamos a hablar acerca de las infecciones por protozoos y parásitos. Aquí tenemos lo que es la enfermedad de Chagas. Vamos a tener que esta se causa por el Trypanosoma cruzi, y esta continúa siendo una de las causas también más frecuentes de miocardiopatía dilatada. Y esta inicialmente produce lo que es la miocarditis aguda. Ya pasándonos entonces a los agentes no infecciosos, vamos a tener reacciones de hipersensibilidad a fármacos, a vacunas y tóxicos. Entonces vamos a tener que, tenemos muchos medicamentos que pueden crear una respuesta por hipersensibilidad ante esto. Entonces vamos a tener que estos generalmente se van a asociar a síntomas generales. Esto se suele encontrar infiltrado de eosinófilos o linfocitos en la biopsia endodérmica. Más adelante vamos a hablar de lo que es la biopsia endodérmica en el diagnóstico. Entonces esto se va a presentar durante la segunda fase. Vamos a tener que en ocasiones esto también va a conducir a aparición de cambios crónicos, lo que va a estar identificándose por una fibrosis histológica y miocardiopatía dilatada restrictiva. Entonces, hablando de los fármacos ya como tales que están relacionados a la miocarditis aguda por presentar una hipersensibilidad, vamos a tener la clozapina. ¿Qué pasa? Que esta clozapina es un tratamiento que se le da a los pacientes que presentan esquizofrenia. Y entonces esta la asocian con que puede causar una inflamación al miocardio, y por eso la asocian a esta enfermedad. También tenemos otros fármacos los cuales pueden afectar y crear una hipersensibilidad, como lo son la antriciclina, la fenitoína y las anfetaminas. Bueno, vamos a tener también como causantes no infecciosos los agentes físicos. ¿Qué va a pasar? Que en cuanto a agentes físicos que causen miocarditis, vamos a tener a los pacientes que están expuestos a un largo periodo de radioterapias por presentar cáncer, pacientes que
que estén presentando, que estén expuestos a rayos X por ser pacientes oncológicos. Entonces también vamos a tener que estos van a tener un constante cambio y abruptos de temperatura. ¿Qué va a pasar? Que se va a generar un fallo en el centro termorregulador. Y también entonces lo que puede venir desencadenando y causar la hipotermia. Y tenemos que saber que la hipotermia pues va a ser causa de lo que es la inflamación del miocardio, ya que esta se va a caracterizar por aparición de bradicardia sinusal y alteraciones de la conducción, también de la fibrilación auricular y ventricular. Bueno, tenemos también las enfermedades sistémicas y autoinmunes, y entonces aquí vamos a estar, nosotros decidimos hablar de 3 enfermedades importantes. Hoy vamos a destacar la sarcoidosis, la granulomatosis y las miocarditis de las células gigantes. Entonces tenemos que estas son causas clásicas que son raras pero que son frecuentes en estos pacientes. Entonces, hablando de sarcoidosis cardíaca, vamos a tener que esta lo que provoca son granulomas en el corazón y esta lo que puede alterar es el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo y también la función cardíaca normal. Esta sarcoidosis en raras ocasiones nos puede llevar a la muerte. Hablando de la granulomatosis, vamos a tener que esta lo que va a afectar es vasos sanguíneos pequeños y medianos de nuestro organismo, y lo que va a hacer es impedir que la circulación se dé correctamente, y al no darse correctamente la circulación de la sangre, entonces las células no van a recibir el oxígeno suficiente. Cuando nos referimos a miocarditis de las células gigantes, vamos a tener que estas se van a caracterizar histológicamente por la presencia de las células multinucleares y se van a dar extensos también infiltrados inflamatorios en las zonas donde se van a presentar la necrosis. Vamos a tener entonces, vamos a hablar de la clasificación de la miocarditis aguda. ¿Qué pasa? Que tenemos que la miocarditis aguda se va a clasificar en 3 fases. Vamos a tener la miocarditis aguda, la subaguda o crónica y la fulminante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la miocarditis aguda, tenemos que este es el momento inicial y es el más claro. Entonces, esta va a ser la parte en la que los pacientes se va a dar la disfunción del ventrículo y entonces ahí es cuando esta puede avanzar hasta la miocardiopatía dilatada. Luego, cuando tenemos ya la subaguda o la crónica, vamos a tener que entonces es cuando se van a presentar ya las insuficiencias cardíacas progresivas y también se puede describir como miocardiopatía dilatada, y entonces tenemos que esta va a tener problemas más serios. Cuando nos referimos a la fulminante, ya tenemos que ya son los síntomas de insuficiencia cardíaca que ya estos van a tener ya una aparición de manera brusca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se puede dar incluso en los pacientes, se puede generar un choque cardiogénico y la disfunción de miocardio va a ser espontáneamente y esta lo que va a hacer es conducir a la muerte. Pasa, Majo, por favor. Bueno, la fisiopatología. Vamos a tener que los pacientes habitualmente van a adquirir la infección. Entonces vamos a ver en las estrellitas esas azules que ahí ya está el virus, está infectando las células miocárdicas. Entonces, luego de que estas células infectan, va a aparecer la infiltración. Entonces va a dar una respuesta inmune innata, que lo que va a hacer es destruir el virus que está dentro de las células que también utilizan el receptor llamado. ¿Qué va a pasar? Que estos van a trabajar
junto con los receptores inhibidores, que esto lo que van a hacer es activarlos y luego de que se activan, se regulan las funciones de las células natural killer en células hospedadoras. Entonces se va a dar la destrucción de esas células y al destruirse, ¿qué va a pasar? Que esos miocitos eso se va a generar una necrosis y lo que va a haber al haber esa necrosis es que se van a romper las membranas y entonces se van a exponer los antígenos que están dentro de las membranas que no habían sido mencionados en el sistema inmune, que son una especie de criptoantígenos, que nuestro organismo lo va a reconocer como un epítopo. ¿Y qué es un epítopo? Entonces, tenemos que como epítopo va a ser el patógeno que no es reconocible por nuestro sistema inmune y que lo que va a hacer es generar una respuesta inflamatoria contra nuestros propios antígenos. Haga por favor. Bueno, aquí en esta imagen tenemos un resumen de las 3 fases importantes de la cardiopatía aguda. Entonces vamos a tener la primera fase, que va a ser el resumen de lo que dije anterior. Bueno, entonces en la primera fase que tenemos es cuando el virus va a entrar a través del receptor CAR. Entonces el virus del que hablamos, que ya lo había dicho anteriormente, es el Coxsackie-virus. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el receptor va a absorber el virus y entonces se va a comenzar a replicar. Y así va a ser reconocido de inmediato por el sistema inmune innato. Luego vamos a tener la segunda fase, que entonces va a ocurrir cuando el sistema inmune innato va a destruir las células miocárdicas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que van a aparecer 2 cosas. Va a aparecer la replicación viral y aparte de que va a aparecer la replicación viral, también va a aparecer la destrucción de las células miocárdicas por nuestro propio sistema. Entonces, ¿qué va a pasar con esas 2 cosas que aparecieron anteriormente? Que entonces lo que se va a intentar es destruir el virus y así es como se va a intentar también generar una respuesta innata y entonces luego de que se genera respuesta innata, se va a tener entonces una respuesta adquirida. Y ahí se van a generar los anticuerpos y entonces ahí se va a empezar a desarrollar la llamada respuesta inmune. Y como última fase, vamos a tener que entonces ya va a ser cuando el miocardio ya se va a desinflamar, va a mejorar el paciente y ya de esta manera no va a quedar ninguna clase de secuela en él. Entonces, bueno, vamos a tener también que algunas veces pasa que más o menos es que comienza el sistema inmune a reconocer nuestros miocitos, nuestros criptoantígenos como células potenciales o como elementos extraños, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que se genera una respuesta autoinmune que como resultado va a llevar a que el paciente se provoque pues una fibrosis o necrosis y entonces se va a dilatar el ventrículo y lo que va a comenzar es un círculo vicioso en donde hay un aumento de cargas del ventrículo. Entonces, el exceso de dilatación de también se va a causar. ¿Y qué va a pasar? Que entonces, mientras más ocurra esto, más se va a dañar. Entonces, ahí también van a aparecer las respuestas inflamatorias y así el paciente va a evolucionar en una cardiopatía dilatada. Pasa, por favor. Anamnesis. Bueno, entramos a la anamnesis y aquí tenemos que tener claras las preguntas concisas que debemos hacerle al paciente cuando tenemos una sospecha de esta enfermedad. Entonces, bueno, como primera pregunta, aquí en esta diapositiva tenemos si ha padecido de alguna enfermedad cardíaca. ¿Por qué se le haría esta pregunta? Bueno, porque esto nos podría estar dando un indicio de que el paciente pueda estar presentando una miocarditis aguda en el caso de que este sea asintomático. Porque debemos tener también claro, pues, que no todos los pacientes van a presentar una sintomatología. Hay pacientes que incluso ni siquiera por síntomas se dan cuenta de que presentan esta enfermedad. Entonces,
Esa sería la primera pregunta. Pasa, por favor. Luego tendríamos, si padece de una enfermedad autoinmune. Entre las enfermedades autoinmunes tenemos las enfermedades ya mencionadas anteriormente. Tenemos la sarcoidosis, lupus eritomatoso y entre otras enfermedades. También vamos a preguntarle a nuestro paciente si ha realizado viajes recientemente y a dónde los ha realizado. ¿Por qué sería esta una pregunta? Bueno, tendríamos esta pregunta ya que, como sabemos, hay zonas endémicas donde se puede contraer un virus fácilmente y algunas veces pues no se va a presentar síntomas. Entonces ni siquiera el paciente puede darse cuenta de que tiene esto y por eso esta sería una pregunta para nosotros estar claros en los lugares donde él ha frecuentado y qué virus pueden haber ahí. Entonces otra pregunta es si ha tenido contacto con pacientes con enfermedades infecciosas o historia de infecciones recientes. Aquí debemos saber que incluso hay que preguntarle también al paciente si de pronto tiene mascotas. ¿Y por qué nos vamos por este lado de que si tiene mascotas? Por lo que ya hablamos anteriormente de la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que pues es un causante claro de la miocarditis aguda. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. También tenemos que preguntar pues si padece alguna enfermedad de transmisión sexual como el VIH, el herpes y entre otros que pues ya se mencionaron. Pasa por favor. Bueno, también le vamos a preguntar por su estado de vacunación. Continúa su compañero. Ah, ok. Ya voy a prender la cámara. ¿Me ven? No, sí, ya. Ah, bueno, como venía diciendo mi compañera, vamos a preguntar al paciente cómo está el estado de vacunación de este. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades las cuales nos pueden, muchas vacunas las cuales nos pueden ayudar a combatir este tipo, o muchos virus, como por ejemplo, ahí tenemos la hepatitis B, que es una vacuna. También si ha tenido tratamiento farmacológico previo. Aquí hay que tener algo muy en cuenta. Si el paciente, ¿cuál es la farmacodependencia del paciente? Entonces, nosotros como médicos, ¿qué vamos a ver? ¿Qué medicamentos el paciente pues utiliza regularmente? Ah, disculpe. Ah, ¿me escuchan bien? Sí, sí te escuchas bien. Ah, es que escuché una interrupción ahí. Bueno, siguiendo con lo que les decía. Si el paciente ha tenido tratamiento farmacológico previo. ¿Por qué? Porque es que recuerden de que, como dijo mi compañera Sabina, de que hay muchos fármacos que pueden producir hipersensibilidad. Y esto también hay que ver si, un ejemplo, los diuréticos, los AINES, los antidepresivos, aquí encontramos la clozapina. La clozapina es un medicamento el cual se le da a pacientes que tienen esquizofrenia. Y se dice que un 0.1% de estos pacientes pueden producir una miocarditis aguda. Y que esto se da más que todo porque va a haber una inflamación en el músculo miocárdico, obviamente. Y eso es donde se va a ver en una biopsia endomiocárdica. Bueno, voy a pasar. Lo siento, no me pasa. Espérense que no me pasa. No sé qué pasa. Bueno. También, pues vamos a preguntar al paciente si ha consumido pues sustancias psicoactivas y qué clase de sustancias pues consume y con qué frecuencia. También, esto es una cosa muy importante de miocarditis aguda, porque hay, ¿cómo se llama? Hay sustancias como por ejemplo la cocaína, que pueden alterar pues nuestra respuesta inflamatoria y que puede producir una miocarditis aguda. Es también una causa muy importante. En las manifestaciones clínicas. Bueno, en las manifestaciones clínicas cabe resaltar algo. Como mi compañera dijo, pueden haber pacientes los cuales pueden presentar sintomatología o puede que haya pacientes los cuales no presenten sintomatología.
Entonces, nosotros, ¿qué quisimos traerles aquí? Unos síntomas los cuales nosotros nos fuéramos direccionando e ir descartando, ¿no? También. Bueno, un dolor en el pecho. ¿Por qué un dolor en el pecho? Porque este dolor va a ser agudo y es de un tipo opresivo. Entonces, este dolor nos puede llevar a hacer un diagnóstico diferencial, en cual, si de pronto el paciente puede tener una isquemia miocárdica, que las características son muy semejantes, entonces hay que estar pila con eso. También cabe decir que la isquemia miocárdica ocurre cuando el flujo sanguíneo del corazón se reduce, o sea, que va a impedir que el músculo cardíaco reciba el suficiente oxígeno. También, pues la reducción del flujo sanguíneo lo que va a llevar es que generalmente se produce debido a una obstrucción parcial o total de las arterias, para ser más específicos, de las arterias coronarias. Bueno, también, pues, gracias a esta inflamación miocárdica, puede causar una pericarditis. Entonces, y es aquí cuando los afectados pueden sufrir un dolor torácico. Este dolor, bueno, puede ser pulsante e irradiarse al hombro y espalda, ¿sí? Y el dolor también puede ser entre leve e intenso. También cabe decir que este dolor torácico es debido a la pericarditis, que empeora generalmente al realizar movimientos del tórax, como por ejemplo, como toser, respirar, tragar alimentos. Entonces, ¿esto qué es cómo se va a poder aliviar? Entonces uno dice como que el paciente se puede aliviar a medida que se va a sentar hacia adelante o inclinarse. Entonces, podemos sospechar también que además del paciente presentar una pericarditis, también puede presentar una miocarditis. Entonces, aquí en la disnea, ¿qué vamos a ver aquí en la disnea? Bueno, el paciente pues nos va a describir como un episodio de ahogo, falta de aire. Entonces, ¿esto por qué se da? ¿Por qué se da en la miocarditis? Porque es que, miren, esto se debe a que hay un aumento del trabajo respiratorio, que puede tener muchas causas. Por ejemplo, un aumento de la resistencia al flujo aéreo. ¿Y qué nos va a llevar esto? A trastornos de la mecánica respiratoria. Cabe resaltar de que el aumento en los estímulos de los centros respiratorios y acompañado también, puede estar acompañado también de un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque es que este se da, como les dije anteriormente, como se da al aumentar el tamaño del ventrículo izquierdo, la válvula mitral tiene dificultades para cerrar. Entonces, puede aparecer un escape de la sangre, lo que quiere decir es que lo que llamamos también insuficiencia mitral, llevando consigo mismo a una sobrecarga de líquido de la aurícula izquierda. Entonces, y a los pulmones, obviamente, o sea, una congestión pulmonar. Bueno, también, antes de pasar, les quiero decir algo. Algo muy característico de esta enfermedad también que se puede presentar por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la miocarditis muchas veces va a avanzar a una insuficiencia cardíaca y en los casos, puede ser mortal y el avance de este puede ser muy rápido. Bueno, también hay otro punto que quiero decirles, que es el síndrome coronario agudo, que es una afección provocada por una reducción repentina o un bloqueo de la irrigación sanguínea del corazón. Entonces uno va a ir correlacionando las cosas. Bueno, voy a pasar. No pasa, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí vamos a encontrar dos cosas. Primero vamos a encontrar las tenias, ¿ok? Entonces nosotros, ¿qué vamos a decir con las tenias? Vamos a observar que el paciente se encuentra dificultad, o sea, se tiene una fatiga, debilidad o fatiga, ¿ok? Entonces, al pasar esto, el paciente no va a poder realizar sus tareas normales. Entonces, ¿por qué se da? Porque la miocarditis aguda, pues nos va a evolucionar una insuficiencia cardíaca, como les dije ya. Entonces, esto va a hacer que gracias a esta insuficiencia no va a llegar la suficiente sangre a los tejidos y por esto este paciente nos refiere el cansancio o pérdida de ánimo. Bueno, el paciente también puede presentar fiebre, ya que ahí obviamente el paciente puede presentar una taquicardia, porque una taquicardia o una bradicardia no se produce la fiebre cuando hay enfermedades cardiovasculares. Voy a pasar. Bueno, también algo que también es bueno como que saber, tomarle el pulso al paciente. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros pasamos por alto eso, que podemos saber
si el paciente está taquicárdico o bradicárdico. Y también podemos así prevenir cualquier arritmia cardíaca o una complicación cardíaca más adelante. Entonces, hay que estar muy pilas en esas cosas. Bueno, aquí en las arritmias supraventriculares. Bueno, yo porque les traigo las arritmias supraventriculares. Estas pueden ser por una taquicardia supraventricular, que es una frecuencia cardíaca rápida, que aparece cuando se interrumpe el impulso eléctrico pues, de normales del corazón. Cabe resaltar, o también puede ser ventriculares. La taquicardia ventricular es un trastorno del ritmo cardíaco, o sea, en una arritmia, causada por señales eléctricas anormales en las cámaras inferiores del corazón, o sea, los ventrículos. También se puede dar por un trastorno en la conducción, que se puede desencadenar pérdida de la conciencia, como el síncope, que se es debido a la disminución repentina del flujo sanguíneo cerebral. También podemos decir algo que es algo muy importante, que en el peor de los casos se puede llegar hasta un shock cardiogénico. O sea, que esto es donde el corazón es incapaz de bombear la suficiente sangre que el cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque es que haber una inflamación miocárdica también sería falta del paciente que haya una falla cardíaca aguda, unas taquiarritmias, bradiarritmias o etcétera. Entonces, cuando sucede esto, en los peores de los casos, cuando ya el paciente tiene una miocarditis fulminante, que es una inflamación repentina y grave del miocardio, como me lo dijo mi compañera, que puede producir un shock cardiogénico, caracterizado histológicamente por una necrosis miocítica y edema. Bueno, a pasar. Ay, no pasa, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hablar ahora del examen físico. Bueno, primero lo que vamos a observar, déjenme paso. Bueno, primero lo que vamos a hacer aquí en el examen físico es la inspección. Entonces, nosotros que vamos aquí a ver en la inspección, vamos a ver que este paciente se encuentra agitado sin realizar ningún tipo de esfuerzo. Entonces, puede presentar un edema. También puede presentar cianosis en las partes de los dedos más distales de las manos, y este paciente habla con dificultad. Y en el mayor de los casos, pues cuando esta miocarditis está avanzada, podemos también ver que los pacientes utilizan los músculos accesorios para agarrarse el pecho, ya que tienen un dolor precordial. Bueno, aquí en la palpación, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar un edema de fobia, así que se dice. Bueno, este edema, ¿qué es este edema? Este edema se produce debido a la acumulación del líquido en los tejidos. Entonces, al presionar este tejido firmemente por unos segundos con el dedo, puede producirse un hundimiento, como lo vemos ahí en la imagen, que persiste durante unos segundos y después que se ha quitado el dedo. Y ya que también puede ir relacionado a que el edema de los miembros inferiores, como bien sabemos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como el sistema simpático, van a ir a favor de la vasoconstricción. Por lo tanto, a nivel de renina, irán a favor de la reabsorción de sodio y de agua, o sea, que en los túbulos colectores, obviamente. Y entonces, a mayor absorción, se acumula más líquido en los miembros inferiores. Entonces, es muy importante. Bueno, aquí les puse también lo del pulso, que se los dije anteriormente, pero lo voy a colocar acá, que vamos a palpar el pulso, que si el paciente está taquicárdico o bradicárdico, ¿para qué? Para prevenir alguna arritmia cardíaca o cualquier patología que se pueda presentar más luego. Entonces hay que estar muy pilas en ese tipo de cosas. Bueno, ahora viene, déjenme paso. Bueno, también vamos a encontrar pues el reflujo hepatoyugular. O sea, este se va a dar al palpar pues al hipocondrio derecho, que hacemos una maniobra bimanual o de enganche, y de esta manera pues se va a elevar la presión venosa ¿de qué? De la yugular. Y por eso lo vemos ahí. Bueno, aquí que vamos a ver en la auscultación y percusión. Bueno, aquí vamos a poder encontrar una insuficiencia cardíaca. Recordemos que, como bien sabemos, ese miocardio está agrandado e inflamado. Entonces,
esos ventrículos derecho e izquierdo no van a trabajar bien, de la misma manera que las válvulas, que al trabajar con más fuerza se van a debilitar muchísimo más. Entonces yo aquí que les puse en la parte izquierda un corazón sano y en la parte derecha un corazón que está afectado por insuficiencia cardíaca, que como se ven está mucho más agrandado, mucho más dilatado, ¿entienden? Bueno, como les venía diciendo, que al momento de que las válvulas también no van a trabajar bien y van a tener mucho más fuerza que hacer y se van a debilitar. También se puede dar una estenosis por esa hipovolemia y es una respuesta exagerada que hay. Como el corazón está aumentado, la contractibilidad es frecuentemente un hallazgo de galope en el tercer o cuarto ruido y la presencia de soplos, como dije anteriormente también, por dilatación del anillo auriculoventricular. Debemos tener en cuenta que siempre esos soplos van a ser sistólicos y no diastólicos, o sea, ahí no nos podemos confundir nunca, ¿ok? Entonces, también debemos tener en cuenta de que siempre esos soplos van a ser, como les dije, pueden sentir una relación con la pericarditis, pues el paciente puede presentar un roce pericárdico, que ya les dije anteriormente también. Bueno, déjenme y paso la diapositiva, porque esto no quiere pasar. Bueno, en el edema de pulmón, ¿qué vamos a encontrar en un edema de pulmón? Bueno, estos pulmones, vamos a ver que la mayoría de las veces este edema es producido por enfermedades cardíacas. Y como estamos hablando de miocarditis aguda, eso va a ser en relación a esta enfermedad, ¿ok? En este caso, pues la miocarditis es muy característica de la ocultación, pulmonar que se oye en unos llamados crepitantes húmedos en ambas bases pulmonares. Entonces, ¿cómo se van a presentar estos ruidos? Estos ruidos pueden ser breves, discontinuos o algo explosivos. También cabe resaltar que se originan de los sacos alveolares, pero se caracteriza por un tono más grave en comparación a los estertores secos debido a los depósitos de líquido en los alveolos. Bueno, ya. Bueno, compañeros y profe, bueno, nosotros aquí quisimos traerles unos diagnósticos que nos van a ayudar a diagnosticar la miocarditis aguda. Les vamos a hablar un poquito sobre ellos, no tanto, no los vamos a enfatizar tanto, que primero es el electrocardiograma. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en el electrocardiograma? Vamos a encontrar múltiples anormalidades en este, porque descritas en la miocarditis, que predomina que una alteración en la condición intraventricular del estímulo y de la repolarización ventricular también, sin ser ninguna de ellas sensible ni específica de esta afección. Pero se ha dicho que estas alteraciones eléctricas pueden tener significado clínico y un pronóstico en los pacientes. Entonces, aquí que vamos a ver el bloqueo auriculoventricular completo y obviamente pues unas alteraciones de la repolarización asociadas a un menor tiempo transcurridos entre este inicio de los síntomas, obviamente, y la solicitud de la abstinencia médica. Entonces, el crecimiento cuando se da de la aurícula izquierda, la fibrilación, puede haber una fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda, un bloqueo completo de la rama izquierda, que es función de la función ventricular, y que está más deteriorada. Y los dos últimos con un mayor riesgo de muerte súbita, ¿no? Entonces, vamos también a encontrar un ecocardiografía. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí en esta ecocardiografía? Tanto transtorácica como transesofágica. Bueno, de gran utilidad poder realizarse de cabecera del paciente, obviamente, y su carácter no es invasivo, entonces eso es una buena técnica de diagnóstico. Obviamente, este tipo de enfermedades tienen muchos tipos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque no va a presentar tanta sintomatología comúnmente y hay que estudiarla mucho más para llegar a ella. Entonces hay que estar muy pendiente de ella. Bueno, también esto nos va a permitir pues destacar otras entidades como un cuadro de insuficiencia cardíaca, o sea, una alteración segmentaria de la contractibilidad y las complicaciones mecánicas en el infarto agudo de miocardio. Una valvulopatía, otras miocardiopatías, enfermedades del pericardio, etc. También cabe decir que además se obtienen datos sobre el tamaño de las cavidades cardíacas.
Entonces, también esto es muy importante saberlo, para saber cómo están ellas, si están dilatadas, si no están dilatadas, si el ventrículo cómo está, las aurículas, todo ese tipo de cosas. También cabe resaltar de que hay que ver la fracción de eyección, las alteraciones también en las válvulas asociadas, si hay presentación de trombos, etcétera, ¿no? Bueno, también vamos a ver los biomarcadores. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en los biomarcadores? En los biomarcadores podemos ver que las troponinas cardíacas indican claramente una miocarditis aguda, tras haberse descartado otras posibles causas de necrosis miocárdica, como el síndrome coronario agudo. También cabe decir que la elevación de las troponinas cardíacas es más frecuente en la creaticinasa MB, y entonces una concentración persistente de estas altas indica una necrosis persistente. Entonces, estas proteínas se secretan cuando el miocardio les resulta dañado, como en la miocarditis. Recuerden que la miocarditis es una inflamación del músculo miocardio, y como se va a producir una inflamación, va a haber daño de este. Bueno, cuanto mayor sea el daño que se produce, obviamente mayor va a ser la cantidad de troponinas T que habrá en la sangre. Entonces ahí también nos lleva a deducir, ¿no? Bueno, también pues vamos a encontrar una biopsia endomiocárdica. Bueno, esta biopsia endomiocárdica es muy importante, pero muy importante. ¿Por qué? Porque las pruebas diagnósticas se utilizan para establecer el diagnóstico de ¿qué? De la presunción, y para cuantificar la severidad de la afección de esta. Pero la técnica del diagnóstico que nos permite, o sea, como que decir que eso fue una miocarditis segura, es una biopsia endomiocárdica. ¿Por qué? Porque ahí vamos a realizar un estudio histológico. Asimismo, nos vamos a replantear obviamente cuál es su utilidad, porque si está, un ejemplo, si yo voy a realizar algo y no veo los pros y los contras de esto, entonces no voy a poder saber si me va a funcionar mucho mejor o me va a perjudicar para el paciente. Entonces, se puede decir que la técnica se puede seguir como una muestra de ambos ventrículos, con un catéter provisto de biotomos que se obtienen de 4 a 7 muestras del septo interventricular, o del ventrículo derecho o del ápice. Entonces, el procedimiento, ¿qué se realiza con este procedimiento? Obviamente, pues las muestras así, las obtenidas, se fijan tanto en la formalina y la parafina, que se teñían de hematoxilina, que es, o sea, la iosina. También, pues, cabe decir que hay una clasificación que fue por los criterios de Dallas, que ¿qué nos va a ayudar a esto? A tener un diagnóstico anatomopatológico de la miocarditis. Y así, pues, a saber cuáles son los orígenes de esta, y pues esta clasificación nos va a ayudar a considerar las consideraciones patogénicas, víricas, inmunológicas. Ahí también podemos ver los clínicos evolutivos, ya sea aguda, crónica, como mi compañera lo dijo anteriormente, y obviamente pronosticar pues cuál va a ser la afección del paciente, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar. Antes de que siga, agregarle a... Ah, claro. Hay como dos. Ya voy, Y es que cuando mi compañera hablaba de los biomarcadores, entonces me gustaría que ustedes supieran algo que también es importante. Biomarcadores, no, perdón, de la biopsia endomiocárdica. Vamos a tener que esta biopsia es una prueba invasiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al nosotros tener un paciente con diagnóstico de miocarditis aguda y nosotros tengamos pues sospecha de esta enfermedad en nuestro paciente, nosotros para primero realizar una biopsia endomiocárdica, nosotros debemos ya haber realizado los exámenes anteriormente dichos, e incluso hay otros. Pero nosotros hoy vinimos solo a mencionarles estos. Pero entonces, antes de la biopsia endomiocárdica, primero se deben realizar los exámenes anteriores. ¿Por qué? Porque los otros son exámenes
que como ella lo decía, del ecocardiograma, que no son pruebas invasivas. Entonces, primero tenemos que hacer esto porque no podemos llegar a hacerle una biopsia de, pues, enseguida a un paciente. Primero tenemos que asegurarnos de que tiene pues todo su sistema cardíaco, por así decirlo, normal, con un electrocardiograma, ver que no presenta unas arritmias, ver que no presenta pues una inflamación con el ecocardiograma y entonces ya luego de que hacemos estos exámenes y queremos entonces diagnosticar definitivamente una miocarditis aguda, entonces ahí sí entraríamos a lo que es la biopsia endomiocárdica. Así es. Bueno, y bueno, ya para terminar, casi, hablamos mucho sobre las complicaciones, ¿no? Esta enfermedad puede tener complicaciones como, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Esta, si no se trata, pues la miocarditis puede dañar el músculo del corazón, o sea, de manera que no pueda bombear la sangre eficazmente, como ya lo dijimos anteriormente. También puede haber un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, pues si se daña el músculo del corazón y no puede bombear la sangre adecuadamente, la sangre se acumula en el corazón y se puede formar coágulos. Y puede haber algo importante aquí, porque es cerebrovascular, porque un coágulo de estos se puede ir por las arterias cerebrales y puede producir un accidente cerebrovascular. Y la muerte súbita por ataque cardíaco, que es posible que ciertas arritmias graves hagan que el corazón deje de latir. También un paro cardíaco repentino que puede ser mortal si no se trata de inmediato. Bueno, aquí nos encontramos la bibliografía de donde sacamos nosotros toda la información y muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de gran provecho para todos y que hayan entendido. Muchas gracias. Hayan entendido. Perdón, hayan entendido. Pero profe, que se me fue la señal, que se me trabó la pantalla. Ya. Deme el control de las diapositivas un segundo. Claro que sí, doctor. Ya se lo di. Ok. Vamos a ampliar un poquito más en esto. Porque si me están hablando de la última diapositiva donde aparecen complicaciones, Sí, señor. ¿qué otros datos a la inspección podrían ser relevantes en un paciente con una miocarditis? También hay otros a la inspección. Bueno, insuficiencia cardíaca. O sea, profe, disculpe, o sea que sí, ¿qué más podemos observar en el paciente al momento de la infección? Sí. También hay. Bueno, vamos a tener que a causa de la disnea se puede presentar que el paciente también va a encontrar dificultad al hablar por la falta de oxígeno y el ahogo que él va a tener. ¿Qué más? Bueno, como habíamos hablado, Además de eso, vientre agitado. sentir agitado, vamos a poder ver, bueno, ya mencionamos la disnea, puede presentar edemas, que eso ya lo observamos como tal en la palpación, que fue cuando le hablamos del signo de fobia, que pues le comentamos que se produce debido a la acumulación del líquido en los tejidos y que lo que vamos a hacer pues es que se va a presionar el tejido firmemente por segundos con el dedo y
sí se produce el hundimiento que persiste durante un momento después de que se quitan los dedos. También puede asociarse a edema en los miembros inferiores, que también se lo mencionamos, y no. que esto tiene que ver mucho con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va también con el sistema simpático, y lo que van a hacer es que estos van a favor de la vasoconstricción. Y entonces a nivel renal van también a favor de la reabsorción de sodio y del agua en los túbulos colectores. Entonces se va a tener que a mayor absorción se va a acumular más líquido en los miembros inferiores y se da lo de edema de los miembros inferiores. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puedo encontrar aquí? Como 50 cosas más. Sí, uno de las 50, profe, espérate, me acuerdo, porque es que tantas cosas que leímos, que como usted dijo, profe, usted nos dijo que había, que relacionaba con las complicaciones, además de esto también que podíamos encontrar, ¿cierto? Correcto. Bueno, pues también vamos a encontrar, por lo menos si es por parte de la insuficiencia cardíaca, pues un paciente que te va a tener fatiga, también un paciente que va a presentar disnea, puede presentar también el dolor torácico, profe. el dolor. El dolor torácico. El dolor torácico obviamente también, que obviamente pues, está relacionado con la miocarditis aguda. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es que? La astenia, profe, también. Sí, pero eso ya lo dijimos. ¿Qué más? El edema pulmonar que va con relación. Ya lo dijiste. A ver, ¿y cómo ven un paciente ustedes con edema pulmonar? Pues, bueno. Dale, hablar. No, habla, no te preocupes. Habla, Porque es que no sé si lo le vaya a gustar. Habla, va pues, habla. Pues entonces, bueno, vamos a tener que, al nosotros tener un paciente con edema pulmonar, pues claramente va a tener un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, y entonces aquí se va a ver afectada la válvula mitral, ya que esta va a tener insuficiencia, y ahí es cuando vamos a tener la denominada insuficiencia mitral. Y entonces lo que se va a causar es que va a haber una sobrecarga de líquido en la aurícula izquierda y en los pulmones, a lo que se le denomina la congestión pulmonar. Eso está bien, doctor. ¿Cómo ve usted al paciente? ¿Cómo veo paciente? Sí, ¿cómo saben ustedes que un paciente tiene edema pulmonar sin tocarlo? Por la disnea, porque eso es pues obviamente si el paciente no va a tener la suficientemente capacidad de respirar bien, pues obviamente puede estar relacionado a un edema pulmonar. ¿Qué características tiene esa disnea? Bueno, la disnea puede ser, obviamente, el paciente nos va a presentar como un síntoma como de ahogo, que no va a poder respirar bien, entonces pues ahí nosotros nos direccionamos a que puede correlacionarse a un edema de pulmón. Pues eso es lo que nos pensamos. No. Y que sería una Si disnea usted sube las escaleras cuando iba a la universidad, Ajá. del primer piso al cuarto piso, usted llegaba con disnea, ¿cierto? que sería una disnea de reposo, porque Porque ya ya, está presentando un exacto. edema pulmonar pues de antemano. ¿Y Entonces ya cómo va. sé yo que tiene disnea de reposo? Pues que el paciente, incluso estando acostado, va a presentar la falta de aire, va a presentar el ahogo, el agotamiento, cansancio, que pues él nos va a referir. ¿Y eso cómo se llama? Ay, profe. O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la disnea en reposo de la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se llama la disnea de reposo? Esa no es disnea tipo... Insuficiencia de grado 4. Ajá, de tipo 4. ¿Cómo se llama la disnea en clase funcional 4 de la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se llama?
¿Cuál es la característica que ustedes ven al paciente y ya saben que tiene una falla cardíaca o un edema pulmonar? Además de que hay otras cosas que complementan el diagnóstico de la inspección del edema pulmonar que le falta. La cianosis, que se puede También presentar con los... La cianosis puede estar presente en otro tipo de insuficiencia cardíaca. Profe, eso es una pregunta. Eso es una pregunta. Ah, o sea. Sí, que claro, sí, que sí está claro que sí. o sea, nos está preguntando que si la cianosis puede estar presente en otra enfermedad cardíaca. No, no. Yo les estoy aclarando que la cianosis también puede Ah, estar presente en otro tipo de patología. Sí. Así. ok, ok. Vamos. ¿Se acordaron? Sus compañeros. Espérese. ¿Cómo se llama la disnea de la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se llama la disnea? ¿Qué es característica? Ustedes ven que el paciente presenta esa disnea y enseguida, ya está. Disnea de esfuerzo. No, esa es la que No, usted tiene cuando sube al cuarto piso exacto. de la facultad. Pero sé que el disnea de reposo tipo 4, pero no. Ajá. ¿Cuál es la No. característica? A ver, responda, doctor. ¿Hay alguien que levantó la mano? ¿Cómo se llama? No sé ni tener su nombre, profe. Espérese un momentito. Claro que lo tiene, si no, no lo estuviera preguntando. Sí, así es. Disnea, insuficiencia cardíaca. Ay. O Bueno, sea, profe, nos está preguntando, O sea, ¿cuál? eh, O sea, el profe nos está diciendo que ustedes si. ven al paciente que presenta ortopnea Ajá. y enseguida ya ah, saben que tiene una insuficiencia cardíaca izquierda. Y si además de ajá, presentar ortornea, presenta tos con hemoptisis, lo más seguro es que tenga un edema pulmonar. ok. Eso a la inspección, Ah, ok, profe. ya que se metieron con insuficiencia cardíaca izquierda. Exacto. Hay una cosa que tienen que tener presente y es que es importante que lo aclaren. Señor. Es que a la palpación Ujú. nosotros podemos definir estos dos conceptos. A la palpación nosotros definimos taquifigmia y bradifigmia. Ah, ok. Y se los dije, creo que a sus compañeros previamente, a alguien que también cometió el mismo error. La taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se cuenta Ah, auscultando al sí, paciente. así es. La Vale, taquifigmia vale. o la bradifigmia se Sí. cuenta palpando el pulso, ¿sí? Ay, Y sí. el pulso sí es a la palpación. Así es, doctor. Disculpe, no. Se nos pasó eso. O sea, se nos olvidó Es colocarse cierto. como. Es cierto lo que usted dice y usted lo dijo ayer. Correcto. Sí, sí, se presenta es al momento de la palpación. Con el, ya que, bueno, sí. A ver, la presencia de reflujo hepatoyugular, ¿qué les indica a ustedes? Bueno, que hay una sobrecarga de volumen en la, pues, eso es lo que nosotros pues entendemos más que todo. Es positivo cuando existe un estado de sobrecarga volumétrica con Volumentaria, distensibilidad limitada. Ajá, ¿eso qué quiere decir? pues, que, o sea, ¿cómo les, además de lo que les expliqué, cómo les podría decir palabras más, Ustedes ven el signo de reflujo hepatoyugular positivo y enseguida piensan en una cosa, ¿qué? que pues algo no está bien, obviamente, Obviamente, claro que sí, eso nomás que es análisis eso no está bien, hay algo que que no no está bien. necesitan ser médicos para hacerlo. Exacto, Pero como ustedes están estudiando medicina,
y ustedes están observando que se presenta el reflujo hepatoyugular positivo y están sospechando que tiene una miocarditis, esa miocarditis está complicada ¿con qué? En realidad escogieron el peor dibujo, porque el dibujo del abdomen está correcto, pero el abdomen, la figura del cuello es la que yo veo rara, pero bueno. No es el lado izquierdo el que yo miraría. Yo miro generalmente el lado derecho. Profe, pues, o sea que se va a dar entonces aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Se va a elevar también la presión venosa yugular, claramente. No hablaría yo de la poscarga del ventrículo derecho, porque la poscarga del ventrículo derecho está definida por las arterias pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que se aumenta? La presión venosa yugular. Sí, ¿Y eso qué significa? Si se aumenta la presión venosa yugular, ¿eso qué significa? ¿Qué información les da a ustedes? Que Está aumentada la presión venosa yugular. A ver, ustedes ven eso y ustedes enseguida, no, ya esto es facilito, esto tiene tal vaina. Sí, facilito, facilito. O sea, ¿qué pasa si aumenta la presión venosa yugular? No, Aumenta. eso. ¿Qué les dice a ustedes eso? Ustedes vienen, hacen la palpación monomanual o la enganche en el hipocondrio derecho y ven que se aumenta, hay reflujo hepatoyugular positivo. Yo, sí está la cosa, claro, si esto que está pasando es esto, esto y esto. ¿Cómo es que se llama eso? Ustedes vieron que el paciente viene con fiebre, dolor torácico, hace una semana tuvo un resfriado, ¿ya? Y sospechan que tiene una miocarditis. Esto es una miocarditis, vamos a revisar a ver si esta miocarditis tiene complicaciones. Y ¡pum! Encuentran el reflujo hepatoyugular positivo. Ya, listo. ¿Cuál es el tratamiento que voy a hacer para esta miocarditis? El tratamiento que voy a hacer es este porque el paciente se está complicando con esto. Así, facilito. Si ustedes observan el reflujo hepatoyugular positivo, les está indicando que hay una insuficiencia cardíaca derecha congestiva. Lo que usted está haciendo es aumentando la precarga de la aurícula derecha, al aumentar el reflujo que hay hacia la cava inferior y hacia la aurícula derecha. Y tienes un ventrículo que está disfuncional porque tiene una inflamación. Y al producirse la disfunción del ventrículo derecho, pues se produce la congestión y se aumenta la presión venosa central y se produce, no solamente vas a ver reflujo hepatoyugular positivo, sino que seguro vas a ver ingurgitación yugular también. Sí, bien facilito. Sí. Eso no, se nos había olvidado que eso estaba en los artículos que leímos cuando usted comentó hablar. Seguro estaba ahí. Sí, sí estaba. A ver, además de los datos de la inspección, ¿qué más podemos encontrar en el examen físico de un paciente que estamos sospechando que tiene un edema pulmonar? Además obviamente de la apnea que nos dijo. Ajá, sí. ¿Qué más vamos a encontrar? En la La inspección. o sea, además de eso, que tornea, la disnea, también pues... ay, profe. Sí, me acuerdo. Ajá, claro que se acuerdan. Yo. El problema es que me han respondido la pregunta 2 veces, pero no la analizan en el contexto clínico y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, se le ha respondido, pero no le ha analizado el contexto clínico. Exactamente. Ustedes tienen muy claro por qué se produce el edema pulmonar y eso está bien. Pero teniendo claro esa situación, pues deben analizar qué es lo que pasa en el cuerpo cuando se presenta eso. Y de hecho, ahí lo tienen en el dibujito.
A ver, claro, alveolos Espérate, te leo y lo leo bien. O sea, la respuesta a la pregunta que yo les estoy haciendo la tienen en el dibujito. Hasta graficada la tienen. A ver, ustedes han hecho el ejercicio. Profe, Digan. por el líquido que va a presentar en los alveolos, que se va a fugar. O sea, el líquido lo que va a hacer es que, parece que yo esto lo dije. Sí, lo dijo. Alveolo, una fluja de fluidos en los pulmones. ¿Qué pasa cuando ustedes están tomando una gaseosa y en vez de aspirar por el sorbete o por el pitillo, introducen aire sobre la botella a través del pitillo? ¿Qué produce eso dentro de la botella? Se crean burbujas. Ajá. ¿Y esas burbujas tienen un sonido? Sí, señor. Pues sí, así. ¿Cómo se llama el sonido? Y lo dijeron. Lo que pasa es que lo dijeron de una forma que tiende a confundirse. La mejor forma de clasificar los estertores es clasificarlos entre estertores crepitantes, que son los que se producen por burbuja fina. Yo se lo iba a decir. Están los estertores tipo velcro, que son los que se producen en la fibrosis pulmonar. Están los estertores de desplegamiento alveolar, que también pueden estar relacionados con el edema pulmonar. ¿Ya? Y están algunos estertores subcrepitantes que son un poquito más gruesos, que son más de los alvéolos o de los bronquios terminales. Entonces aquí vamos a encontrar estertores crepitantes en ambos campos pulmonares. Cuando la congestión está bastante marcada, vamos a escuchar estertores crepitantes, inclusive hasta los vértices pulmonares. Y eso va a estar acompañado de que el paciente no va a tolerar el decúbito porque se va a aumentar la congestión, porque se aumenta el retorno venoso sobre el ventrículo derecho. Y eso obviamente aumenta mucho más la congestión del corazón derecho. Y eso produce más dificultad respiratoria, que es cuando el paciente presenta la ortornesia. Bien. Una última pregunta. Ustedes tienen un paciente que llega con dolor torácico opresivo retroesternal, que viene con fiebre. En el electrocardiograma vemos que tiene una elevación del segmento ST en B1, B2, B3 y B4. El paciente ya lleva 6 horas de evolución con el dolor y tiene biomarcadores, tiene la troponina aumentada. Este paciente tiene 40 años, no sufre de ninguna enfermedad. Dentro del interrogatorio que ustedes deberían hacerle a ese paciente, ¿qué preguntas tendrían que hacerle para ustedes diferenciar ese cuadro clínico de un síndrome coronario agudo? ¿Qué le podemos preguntar? Sí. Dentro del interrogatorio. Esa iba a ser una pregunta del examen, pero bueno, ya la voy a eliminar. Sí, profe, era también el examen. No. Bueno, ¿qué le puedo preguntar? Además, si no sufre ninguna enfermedad. 40 años. Dice que no, nos dice que Dolor tiene 40 torácico años, que no opresivo. sufre ninguna enfermedad anteriormente. Que llega con dolor torácico y qué más. Opresivo, Opresivo. retroesternal, que se irradia al cuello, viene ¿Qué con es fiebre, Ay. viene con Pero disnea. eso ahí nosotros enseguida diríamos como que eso es una miocarditis aguda, porque recuerden lo que yo les dije en el electrocardiograma, cuando hay una elevación del ST y lo que vamos a ver más que todo son los precordiales B1, B2 y B3, y ahí nos vamos a dar cuenta de que si el paciente encuentra esto, elevación de eso, nosotros tenemos que estar pilas para enseguida saber identificar esto. Además, yo creo que, no, estoy segura de que el síndrome coronario agudo es cuando no va, o sea, no va
Am, Y ah, también, profe, y acuérdese que mi compañera, que ese pedacito lo dijo ella, de que, o sea, usted describió el dolor igualitico de que se irradia en cuello, espalda y eso, cuando la cuando yo miocarditis se dije cursa con que, pericarditis. exacto, que nosotros ahí, y además usted también nos dijo que las troponinas estaban altas. Y yo también dije de que cuando nosotros nos diéramos cuenta de eso, que a medida que las troponinas estaban altas en los biomarcadores, nosotros también nos teníamos que dar cuenta de que es una miocarditis, o sea, diagnóstico para miocarditis aguda. Y que también, y pues obviamente si estas van a estar mucho más altas, pues va a haber mucha más afectación cardíaca. ¿Por qué la pregunta? Porque ese paciente puede tener un infarto. ¿Ya? Ese es el cuadro clínico de un infarto también. Ujú. Pero, ¿qué datos al interrogatorio les orientarían a ustedes más pensar en una miocarditis que un infarto? Es la pregunta. Entre las preguntas que nosotros dijimos, No, no sé, digamos usted. Nosotros dijimos que si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, si el paciente pues se encuentra expuesto a alguna enfermedad viral. También preguntamos que si la farmacodependencia. También preguntamos si los tratamientos farmacológicos, si ha consumido sustancias psicoactivas. etcétera. ¿Qué otra pregunta para poder yo decir también que es una miocarditis? Si ha viajado recientemente y a dónde, si ha tenido contacto con personas que han tenido enfermedades infecciosas. Todas Pues esas preguntas hay que hacerlas en un contexto de este paciente. sí, Porque si el paciente ha tenido un proceso infeccioso previo, si está sometido a algún medicamento que produzca cardiotoxicidad o reacciones de hipersensibilidad, o consume drogas ilícitas, o ha viajado a zonas endémicas de Chagas bueno, o ha estado en contacto con alimentos poco cocidos, en estado de descomposición inclusive, ¿ya? O el paciente tiene factores de riesgo para pensar en enfermedad coronaria. El papá falleció de muerte súbita a los 50 años, el hermano falleció de muerte súbita a los 45 años. Usted ya con eso, si hay dos familiares de primera línea con enfermedad cardíaca en contexto de muerte súbita, pues da para pensar en un síndrome coronario antes que en una miocarditis. Acuérdense que en el síndrome coronario agudo hay una necrosis del miocardio y la necrosis genera una respuesta inflamatoria sistémica porque hay unos patrones intracelulares asociados al daño que generan una respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas y esas citoquinas proinflamatorias estimulan el centro termorregulador y se genera fiebre. Este cuadro clínico hay que analizarlo más dentro del contexto de la anamnesis que dentro del contexto del examen físico, porque ese cuadro clínico puede encajar fácil dentro de un síndrome coronario agudo e inclusive así el paciente le diga que no a todas las preguntas que ustedes le hicieron, no viajé, no tuve infección previa, no estoy tomando ningún medicamento, no consumo drogas, no fumo. Muchas veces dentro de las pruebas diagnósticas que hay que hacerle al paciente es estudiar la anatomía coronaria. Si tenemos un paciente que se le hace una arteriografía coronaria y tiene las arterias coronarias sanas, quiere decir que no tiene datos de oclusión, pueden ser dos cosas. O una miocarditis viral, ¿sí? O un síndrome que se llama MINOCA, que es enfermedad coronaria sin estenosis de las arterias coronarias, que muchas veces se producen espasmos de las arterias coronarias en respuesta al estrés, que es el famoso síndrome de Takotsubo, y eso genera un síndrome coronario agudo pero sin repercusión hemodinámica. Entonces es importante que tengan presente
que muchas de estas patologías las define más que el examen físico, el interrogatorio. Siempre hay datos en el interrogatorio que nos pueden orientar a pensar en una patología en otra sin que eso establezca el diagnóstico de certeza. Porque ese paciente, los diagnósticos de ingreso van a ser síndrome coronario agudo con elevación del ST, miocarditis viral, ¿ya? Y después hay que hacer el ecocardiograma que posiblemente nos muestre trastornos en la motilidad de la cara anterior o el del septum interventricular. Y eso nos está hablando a favor de que puede haber daño miocárdico por infarto o por inflamación. Antes de llegar a la biopsia endomiocárdica, que sería el gol estándar para establecer el diagnóstico de una miocarditis, actualmente se está usando la cardioresonancia. La cardioresonancia es un estudio donde se evalúa a través de un medio de contraste la perfusión miocárdica en cada ciclo cardíaco y se revisa el realce tardío de ese contraste. Si hay realce tardío, o sea, contraste recidivante que quede en el músculo miocárdico, quiere decir que ese tejido está hipoperfundido y nos habla de que hay un daño sobre el miocito a ese nivel, ¿ya? Entonces, ese es un estudio que no, la resonancia no es invasiva, solamente que hay que utilizar un medio de contraste que puede tener efectos nefrotóxicos. Esa es la situación de la cardioresonancia. Okay. Una de las cosas que hay que hacer es que tenga la función renal normal el paciente. Muy bien, doctora, se defendieron. Sí. Gracias, profe. Profe, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de sus compañeros? No, doctor. ¿Alguna pregunta de sus compañeros? Ayer se me olvidó darle la nota a sus compañeros. La nota de sus compañeros de ayer de endocarditis es un 280. Ustedes tienen un 4, doctora. Muy bien. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta, pero no relacionada a este tema ni nada. Solamente que es que hay una, por lo menos yo encontré algo, estaba viendo sobre una enfermedad, o sea, no una enfermedad, un paciente, un caso clínico, donde me decía que el paciente se le subía la presión arterial y al paciente, pues, o sea, se le subía y él, o sea, no sentía nada, no tenía ningún síntoma ni nada. Y entonces, pues, yo dije, ¿será que esto es mucho más frecuente que pueda sufrir un infarto el paciente o puede tener una muerte súbita cardíaca? También pensé en eso. Entonces yo dije, como que le voy a preguntar al doctor para ver el qué opina, o sea, y cómo puedo yo, pues, saber si en realidad esto puede pasar. La descarga adrenérgica que se genera en un paciente con un corazón sano previamente, obviamente en el contexto de una disfunción miocárdica, lo primero que hace el organismo es tratar de garantizar el gasto cardíaco. Y para eso activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso produce vasoconstricción de la arteriola aferente en el riñón y eso aumenta la presión arterial con liberación de catecolaminas al torrente circulatorio que estimulan los receptores alfa que hay en los vasos sanguíneos y aumentan el tono vasomotor y producen vasoconstricción. Todo eso es en respuesta a tratar de garantizar una adecuada perfusión sistémica. El hecho es que, así como hay vasoconstricción periférica, también tienen que tener en cuenta que hay vasoconstricción también en las arterias coronarias. Y entre más vasoconstricción haya en las arterias coronarias, donde ya estamos hablando de que hay un daño miocárdico por la inflamación, entonces vamos a tener que se va a generar mucho más edema porque vamos a tener zonas más hipoperfundidas por la vasoconstricción y eso puede aumentar el daño. Es de buena práctica que ese paciente por lo menos se le disminuya un 25% de esa presión arterial sistólica en la primera hora para tratar de garantizar una adecuada perfusión. Siempre que hay un daño, la respuesta inicial es aumentar la presión arterial para tratar de garantizar la perfusión, porque eso se estimula mediado también por los vasoreceptores que están en la carótida, ¿ya? Y el cerebro lo que hace es tratar de garantizar su 20% del gasto cardíaco. ¿Ya? 1 litro de sangre le tiene que llegar al cerebro.
Los otros 4 litros restantes van para el resto del cuerpo. Entonces, siempre en esa respuesta va a tratar de garantizar la perfusión cerebral, la perfusión renal, la perfusión miocárdica y obviamente la perfusión pulmonar para que haya hematosis. Son los 4 órganos que más garantizan que se tenga que mantener un adecuado flujo sanguíneo. Si el paciente está hipertenso, no hay que correr inmediatamente a bajarle la presión, porque entonces si le bajamos demasiado la presión y hay una vasoplegia, o sea, una vasodilatación, vamos a perder esa medida inicial de respuesta compensadora y vamos a generar una hipoperfusión sistémica y vamos a generar más daño, ¿ya? Entonces, por eso no les estoy diciendo que si el paciente tiene 180 de sistólica, vamos a bajarle a 110 porque lo descompensamos inmediatamente. Que ese paciente hay que bajarle por lo menos a 160 y aún así sigue hipertenso, pero con una respuesta más compensadora que trata de que la vasoconstricción no genere más hipoperfusión sistémica. Así que esa hipertensión es un mecanismo compensatorio, ¿sí? Ok. Bueno, muchas gracias, doctor, por la explicación. Ya se me quedó un poco más claro. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego.